Vamos a comenzar con la información. Para el Canal 28 es muy importante poner en la mesa de la información todos los datos relativos a los candidatos al gobierno de Chihuahua que nos lleven a tomar una decisión más acertada. De los candidatos nos interesa qué comportamientos le anteceden, ya que pueden ser el preámbulo de una real vocación de servicio o un aprovechamiento indebido de su mandato. Ustedes tienen el derecho a la información, a conocer el contexto económico, político, social, ético de todos y cada uno de los candidatos. Por eso, cuando luces amarillas los iluminan, como medio nos vemos obligados a conocer la causa y las consecuencias. Y hablando de uno de los candidatos, José Luis Barraza, si algún negativo se le ha imputado al candidato independiente, es la presunción de que fue beneficiado con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA. El tema no es menor, ya que una clase política y empresarial se ha beneficiado con cantidades multimillonarias que aún seguimos pagando los mexicanos. Aún ahora, los más pobres y desprotegidos sufren las consecuencias del llamado fraude del siglo. Canal 28 investigó la relación del candidato independiente José Luis Barraza con el FOBAPROA y le presentamos este reportaje. José Luis Barraza, candidato independiente al gobierno de Chihuahua, se ha promovido como un empresario que quiere hacer una política diferente a la partidista. Se pronuncia en contra de la corrupción, de la simulación y privilegia la transparencia, rendición de cuentas y la eficiencia en la administración pública. A José Luis Chacho Barraza, desde que anunció públicamente su intervención en el proceso electoral, se le cuestionó de manera directa que era un empresario que se benefició con cantidades millonarias del Fondo Bancario de Protección al Ahorro FOBAPROA. La denuncia no es un tema menor, ya que el FOBAPROA se ha convertido en el mayor desfalco monetario al país en los últimos tiempos, llamado también el fraude o el robo del siglo, pues convirtieron las pérdidas económicas de los bancos privados en deuda pública, con montos estratosféricos que se siguen cubriendo y afectarán a varias generaciones de mexicanos. El aspirante a la candidatura independiente ha negado de manera constante y en todos los foros posibles el que él haya sido deudor bancario y haberse beneficiado con FOBAPROA. Respetuosos a la objetividad y en búsqueda de la verdad, el Canal 28 realizó un trabajo de investigación periodística para conocer si José Luis Barraza en verdad se benefició con el FOBAPROA. Los elementos de información encontrados en esta investigación nos hacen concluir que José Luis Barraza efectivamente fue beneficiado con el FOBAPROA por la cantidad de 66,485,744 pesos, pero él no aparece registrado en la lista de deudores como persona física, pero sí su empresa, Proyectos Inmobiliarios Impulso S.A.D.C.B., constructora que acredita como propia en un documento del Buró de Crédito que el mismo Barraza hizo público en fecha reciente. El crédito deudor del FOBAPROA de la compañía de Barraza queda consignado en una auditoría externa que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicitó a Michael W. McKay, cuyo trabajo fue conocido como Informe McKay. Este documento de la Cámara de Diputados legitima la existencia y el carácter oficial del Informe McKay. En el Informe McKay se consigue una lista de los créditos bancarios del FOBAPROA, que denominó Reconciliación del Informe de Michael W. McKay con la lista consolidada de transacciones reportables. Este documento fue obtenido por el Canal 28 en uno de los portales internacionales que manejan archivos clasificados, similar a Wikileaks. En el reporte aparecen 1,966 deudores de la banca con su monto respectivo, por un total de 73,775,429,262 pesos. La empresa Proyectos Inmobiliarios Impulso S.A.D.C.B., propiedad de José Luis Barraza, aparece con el código 642 con banco acreedor Bancrecer, por la cantidad de 66,485,744 pesos. Sobre el origen del presunto crédito, hay indicios. En el año 1994, Proyectos Inmobiliarios Impulso, José Luis Barraza, solicita a las instituciones Banco Mercantil del Norte y Banoro del Grupo Bancrecer 2 créditos por un total de $4,850,000 para la construcción del condominio horizontal conocido como Plaza La Sierra.
También solicitó otros créditos para la construcción de otro condominio, denominado Plaza Hollywood. Ante el incumplimiento de contrato, Banoro interpuso una demanda mercantil vía juicio ejecutivo en el Juzgado Primero de lo Civil con expediente 539/1995 en contra de la multicitada Proyectos Inmobiliarios Impulso, José Luis Barraza González y Augusto Onésimo Champion. Bancrecer administró los créditos deudores de José Luis Barraza y los incluyó en la lista del rescate bancario del Fobaproa. De toda la documental pública, se infiere que José Luis Barraza, a través de su empresa Proyectos Inmobiliarios Impulso, sí se benefició con el Fobaproa con un crédito que presuntamente no liquidó y que los mexicanos estamos pagando. Otro crédito de José Luis Barraza vía su empresa que llamó la atención del Canal 28 fue el embargo que le hiciera al sistema de administración tributario de la Secretaría de Hacienda en el año 2011 por la cantidad de 28.589.760 pesos con 64 centavos, por concepto de adeudo por falta de pago del impuesto sobre la renta, recargos y otras infracciones a las leyes tributarias. Hay quien se pregunta, ¿es confiable un candidato al gobierno del estado que les mintió a los chihuahuenses y que aún más si se benefició con el Fobaproa? ¿Es confiable un candidato que es embargado por la hacienda pública por incumplimientos millonarios de obligaciones fiscales? Investigaciones especiales. Sergio Valles, Canal 28. Existen muchos claroscuros en la persona de José Luis Barraza, la mayoría de ellos relacionados con su rol de empresario, como el papel que jugó en las elecciones presidenciales, donde como sector privado diseñó una estrategia de comunicación para frenar las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador. Pero como candidato llama la atención que se dice ser un impulsor de la transparencia y un lado muy opuesto a la clase política, pero no ha atendido el llamado de un amplio sector de la población que convoca a los gobernantes y a los candidatos a adherirse a la iniciativa 3 de 3 que los compromete a presentar 3 declaraciones, la patrimonial, la de intereses y la fiscal. En el estado de Chihuahua, solo 3 candidatos a la gubernatura han hecho públicas sus declaraciones, el del PAN, Javier Corral, el del Movimiento Ciudadano, Cruz Pérez Cuéllar, y Enrique Serrano del PRI. José Luis Barraza, a unos cuantos días de la elección, se ha negado a presentar estas 3 declaraciones. ¿Por qué? No lo sabemos. Ahí están los elementos de información. Usted, indudablemente, que tendrá la mejor